empezar con la clase de hoy, que está vinculada a lo que hemos dado en llamar autoría y participación criminal. Se corresponde a una de las unidades del programa, me parece que es la unidad número 18, si no tengo mala memoria, me parece que es la unidad 18, ¿no? Del programa de estudio. ¿Alguien tiene el programa de estudio a mano? 19, profe, dice acá. Perfecto, La 18 es concurso de delitos. Perfecto, perfecto. Autoría y participación en la unidad 19. Bien, como les decía, la bibliografía sobre el tema es la misma que hemos recomendado siempre, es decir, los manuales de derecho penal en general, y desarrollado en un libro de mi autoría, que es de acceso gratuito para ustedes, tanto en la página de la universidad como en nuestra página de la comisión. También pueden contar con el material, que sigue específicamente los puntos del programa. En primer lugar, debemos aclarar que cuando hablamos de autoría, no nos estamos refiriendo al concepto procesal de autoría, es decir, quién es el autor o quién es el partícipe de un hecho y cómo hacemos para probarlo. Esto es algo que tiene que dar el derecho procesal. Cuando nosotros en una resolución judicial leemos cuerpo del delito o materialidad, es un concepto fundamentalmente del derecho procesal. Y cuando leemos en esa misma sentencia, fulano de tal es el autor del delito y su autoría se demuestra porque fulano de tal dijo que lo vio y el mismo imputado, esto es un concepto procesal. Acá lo que vamos a estudiar es otro tema, ¿Cuándo el derecho penal considera autor o partícipe de un crimen a una persona? En primer lugar, lo que tenemos que establecer es que nuestro Código Penal no establece claramente, no define claramente cuándo se es autor de un crimen. En la parte especial del Código Penal se establecen acciones y la imputación de acciones a personas humanas. Por ejemplo, el que matare a otro tendrá pena de 8 a 25 años de prisión. Es decir, se determina que una persona que mata a otra tiene una determinada pena, pero no se dice cuándo se considera a una persona autora de homicidio. Ustedes me dirán, bueno, pero es fácil, autor es el que es autor, es decir, es el que se prueba que cometió el crimen. Bueno, si la cuestión fuese tan sencilla, no estaríamos dando esta clase, los autores de derecho penal no habrían pensado el tema, y por supuesto que este no es un tema sencillo, no solamente porque en los hechos, en la mayor parte de los hechos, no interviene una sola persona, sino que intervienen varias personas, sino porque es complejo de resolver desde un punto de vista normativo y fenomenológico, como vamos a ver ahora con algunos ejemplos. Yo les pregunto, ¿quién fue el autor de los crímenes del nazismo? ¿Y ustedes qué me contestan? ¿Quién fue? Perdón, Rosela, si ¿están los micrófonos abiertos o cerrados? No, están cerrados, pero cada uno lo puede activar No, no, solo. no, no. Ah,
Bueno, está bien. Abrilos para todos y porque me gusta hacer la clase de ida y vuelta. Sí, sí, Prefiero no obvio. leer los chats, no me escriban por chat. Hablen directamente porque prefiero tener la clase que sea dialógica como es en clase comúnmente. Bueno, ¿quién es Perfecto. el autor de los crímenes del nazismo? A mí uno de los autores que se me ocurre es el que dio la orden ilegítima, por ejemplo. Pero no creo que sea el único autor, porque también debe estar el que planificó, diseñó, ¿Y el que ejecutó? ¿no? ¿Quién? ¿Y el También, que, El y el profe. que efectivamente apretó el gatillo? En ese caso, yo lo relaciono tal vez con lo de la obediencia debida, ¿no? En ese caso, digamos, se desplaza al que dio la orden, la autoría. Pero a usted le parece, Galvani, que un Es lo homicidio, primero que se me viene a la mente. está bien, pero a usted le Para mí parece es que es un autor homicidio, partícipe. perdón, ustedes levanten la mano y yo les voy dando la palabra. Es decir, hay un modo de pedir la palabra a través de este sistema y si no, se ponen en pantalla y levantan la mano. ¿Qué decías, Oscar, vos? Que para mí es autor partícipe el que disparó. Bien, bien. ¿Por qué Puede ser que partícipe? ¿Por qué partícipe, Oscar? Hola. Hola, Sí. porque yo, o sea, para mí, ¿no? Considero que el autor tiene que haber alguien que ideó todo eso, que es el autor principal. Y alguien que sigue la orden es para mí partícipe, pero sigue una orden. Después Claro, hay pero que ver. ¿recuerdan ustedes lo que hablamos de obediencia de vida la clase pasada? Sí, sí. ¿Se puede invocar frente a hechos atroces y aberrantes? No, porque, Entonces, claro, se justifica, o sea, en ese caso ya, digamos, el hecho ya es inicialmente atroz y aberrante. Entonces, en ese caso, no. no puede invocarse la obediencia de vida. No hay un Claro, Profe, desplazamiento de la autoría en el caso. claro, Es decir, claro. fíjense, profesor, ¿quién quiere hablar? Facu. Yo no Ah, digo que haya Facu. sido Facundo, obediencia de vida. Facundo, Sí, tenés que pedir la palabra a través del sistema o te pones en pantalla o pedís la palabra a porque través de levanté la Ramiro. mano. Bueno, Ah, dale, adelante. pero en ese momento, en la Segunda Guerra Mundial, ¿estaba previsto el Instituto de Obediencia de Vida? Y quería saber si estaban vigentes estos conceptos de derechos humanos. O sea, aquel que no tiene el conocimiento de un concepto no puede ser culpable de nada. Desde el derecho romano, Facundo Mansilla, que la obediencia de vida está Ah, prevista. bien. Y los derechos humanos, el concepto de derechos humanos, eh, por supuesto que es muy anterior a Nuremberg. El concepto de derechos humanos, desarrollado por la Ilustración, comienza prácticamente con Grotio, pero por supuesto que tiene reminiscencias en la escolástica, a través de, por ejemplo, todos los americanistas que escribieron en favor de los indios contra el exterminio de los españoles, y además San Bartolomé de las Casas, por ejemplo, pero con anterioridad a esto, por supuesto, en los padres de la Iglesia, es decir, que es muy, muy antiguo el tema de los derechos humanos, Facundo. ¿Qué otra pregunta? Es decir, como ustedes advierten, la cuestión no es sencilla. Y no es sencilla, sobre todo, en los delitos complejos, como este que acabamos como este ejemplo que acabamos de ubicar, donde hay una pluralidad de intervinientes en el hecho. Es decir, la intervención en el hecho no es de una persona, sino que es de una pluralidad de personas. Es decir,
Aquí vemos la complejidad de la cuestión. Sobre esta cuestión entonces hay muchas teorías, que ustedes las van a haber visto reflejadas en los libros, van a ver el desarrollo de las distintas teorías. Por ejemplo, una teoría subjetiva distingue el autor del partícipe de acuerdo a cuál sea el ánimo. Esta teoría subjetiva va a decir que es autor quien tiene respecto del hecho animus autori, y es partícipe quien solo desea participar con el hecho del autor. Es una teoría que, como ustedes podrán imaginar, ha tenido el problema de todas las teorías subjetivas, que es la de objetivizar la intervención criminal. La teoría más aceptada en doctrina hasta la aparición de la teoría del dominio del hecho, que es por los años 30, la aceptación de la teoría del dominio del hecho es por los años 30, ha sido la teoría formal objetiva. ¿Qué nos dice la teoría formal objetiva? ¿Qué es autor del crimen? ¿Quién realiza la acción típica? Es decir, el que ejecuta el crimen, el que realiza la acción de matar. Ahora, ¿qué problema nos encontramos? ¿Qué problema ha tenido la teoría formal objetiva? El problema que ha tenido la teoría formal objetiva es que no ha podido percibir, a través de su definición, algunos casos, como los casos de autoría mediata, es decir, los casos donde hay autor atrás del autor. Es decir, los casos donde existe una situación de complejidad en la intervención criminal. Es decir, para la autoría formal objetiva sería autor el soldado que apretó el gatillo y no el superior jerárquico que dio una orden ilegítima, atroz y aberrante, que impide, por supuesto, todo tipo de consideración y de exhibición del crimen. Bien, entonces nace la construcción de la llamada teoría del dominio del hecho. Va a ser autor, para la teoría del dominio del hecho, desarrollada en Alemania por Hengist, luego consagrada por Welzel, a partir de su teoría teoría finalista de la acción. Dominio del hecho es quien maneja el curso causal del hecho, la posibilidad de su realización y la posibilidad de su interrupción. Hay una concepción muy fenomenológica en la doctrina del dominio del hecho. ¿Qué quiere decir fenomenológico? Quiere decir, viene de fenómeno, viene de una concepción que tiene que ver con lo natural, en contraposición con lo normativo o lo normatológico. Esta teoría del dominio del hecho es la que actualmente rige la mayor parte de las construcciones jurídicas que se realizan para la apreciación de cuándo una persona es autora de un crimen o cuándo no es autora, sino que tiene una intervención distinta, otro tipo de intervención. Bien. Y actualmente también, actualmente digo, a partir de los años 60, fines de los 60, 70, se ha observado que la teoría del dominio del hecho no daba respuesta a todos los interrogantes y dejaba fuera, tienen que ver con los llamados delitos especiales. Es decir, ¿cuáles son los delitos especiales? Los que solamente pueden cometer determinadas personas, por ejemplo, los funcionarios públicos. Había situaciones en donde el dominio del hecho no era
no lo tenía el autor directo, que era justamente un funcionario público, sino que el dominio del hecho lo tenía un hombre de atrás, que no era funcionario público, y no había entonces modo de concebir, es decir, de atrapar esta situación. Es decir, no había modo de decir, para algunos autores, ¿no? Porque esto es relativo, es decir, cada autor tiene una concepción, una teoría del delito que es parecida o en muchos casos distinta a otros, y por eso hay escuelas en la teoría del delito. Ustedes, por ejemplo, leen a Zaffaroni y van a observar que hay un despliegue y una construcción que es, bueno, zaffaroniana. Zaffaroni es un autor muy creativo que prácticamente no sigue a nadie, pero bueno, ha tenido mucho consenso no solamente en nuestra doctrina, sino en la doctrina latinoamericana, y es consagrado en Europa. En este momento, no sé si es, pero bueno, hasta hace poco fue vicepresidente de la Asociación Internacional de Juristas Penales, es una persona muy reconocida, con premios internacionales, bueno, etcétera, etcétera. Pero si leen, por ejemplo, otro autor argentino, Righi, tiene una concepción no tan criminológica, no tan, digamos, antropológica, sino más normativista, más funcionalista. Entonces, bueno, las ideas van cambiando y se van agrupando las escuelas. Por eso, esto que les digo es relativo, porque, por ejemplo, un autor como Zaffaroni dice que no es necesario recurrir a la idea de infracción de deber para resolver los casos de los funcionarios públicos que se encuentran detrás de las acciones, sino que el caso de los delitos especiales se puede resolver a través de la misma normativa penal que castiga a quienes determinan a otros, castigan como los autores a los determinadores. Es decir, él habla de una categoría que es la autoría por determinación. Es decir, que este problema no estaría. Hay otros autores que directamente no aceptan la infracción de deber y muchos que sí, por supuesto. Es decir, que es una discusión actualmente sentada en el derecho. Hay un exalumno de la cátedra, es decir, alumno como ustedes, que estudió con mucha profundidad el tema, se doctoró en la Universidad de Regensburg y actualmente es profesor de la Universidad de Buenos Aires y da un curso específicamente sobre intervención delictiva y tiene libros sobre este tema, que es el doctor Andrés Falcone, y que, bueno, es un defensor de la teoría de la infracción de deber, cuyo primer predicador ha sido Klaus Roxin. Ha sido Klaus Roxin. Bueno, al margen de todo esto, que es importante porque hay que fundamentar, es decir, las sentencias tienen que estar fundamentadas. Ustedes son fiscales y van a decir, fulano es autor porque ha tenido el dominio del hecho, y ha tenido el dominio del hecho por esto, por esto, por esto y por esto. O, si se ubican en una teoría formal objetiva, van a tener que decir, fulano es el autor porque disparó entonces, ustedes tienen que fundamentar. O si son defensores, van a establecer, van a decir, no, de ninguna manera se puede decir que tenía el dominio del hecho, porque al momento del hecho se encontraba incapacitado para dominar el hecho por esta y estas circunstancias. No tenía dominabilidad del hecho, como exige la doctrina. Es decir, que la posición teórica es importante para la fundamentación, es un ejemplo del Estado democrático de derecho, la fundamentación y la motivación de las resoluciones judiciales. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Sin preguntas. Bien. En mi opinión, todas las teorías sirven, todas las teorías valen. Lo que ocurre es que hay que observar la complejidad
o no de los casos. Es decir, en un caso sencillo, la teoría a utilizar quizás pueda ser sencilla. En casos complejos, tendremos que recurrir a teorías más complejas que den cuenta de la solución satisfactoria para poder evitar, por un lado, la impunidad y situaciones para que todos respondan por todo. Es decir, cada uno debe responder por lo que de acuerdo a su competencia, diría yo. Doctor, Esquemas Perdón, o doctor, situaciones que se una permitan corta pregunta. mucho, Se se corta corta mucho, mucho. se va cortando. Y quedó tildado usted ahora. No veo manos. Ahora estoy tildado. Sí, está tildado. ¿Qué pasa? ¿Estamos otra vez? ¿Estamos nuevamente, Rosela? Hola. ¿Cómo? ¿Qué pasó? No se escucha. No tengo respuesta. ¿Estamos de vuelta? Rosela, hola. ¿Me escuchás? ¿Estamos de vuelta? Vamos. Gracias. Profe, se le sigue entrecortando el audio. Pandemia, Rosela. Hola, hola. Se escucha muy mal, profe. No, no había. ¿Qué onda, loco?
Hola. ¿Estamos otra vez? Sí, ¿Se ahí sí. escucha? Sí, ahí ¿Se sí. escucha ahora? Sí, ¿Sí? sí se escucha. ¿Vos podés escuchar? Sí, sí, yo escucho Sí, ahí se bien. escucha ¿Ustedes? bien, doctor. Perfecto. ¿Ahora está bien? Bueno, Ahora está bien. ¿a dónde habíamos quedado? Usted había dicho que según el caso, se podía aplicar otra teoría según el caso, que había casos más simples donde se podía aplicar una, pero otros que eran más complejos y tal vez había que tener en cuenta otro tipo de teorías más completas. Bien, bien, perfecto, Claudia. Eso es lo último que eso para mí es muy importante. Está establecido en una sentencia de delitos de lesa humanidad que dictó el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata en el caso Dupuy. Eso lo van a poder ver en mi libro. Bien. Les decía entonces que con Soler derecho sea nuevamente un instrumento que contribuya con su construcción a través de una correcta dogmática a la paz social, que sea un instrumento de paz social. Bien, y como se dice desde hace muchos años, la justicia tiene que ser un instrumento. Sin justicia es muy difícil lograr la paz social. Es decir, la justicia tiene que ser un instrumento para la paz social. Bien. Ustedes van a observar que hay muchos modos de autoría, entonces, pero vamos a analizar básicamente dos modos de autoría. Estamos hablando de autoría sin considerar la participación de otras personas. La autoría puede ser básicamente directa o mediata. Es directa cuando la persona realiza directamente el hecho y le es atribuible a ella sin intermediarios. Es mediata cuando hay utilización de un tercero. Y aquí vamos a encontrar dos tipos de autoría mediata. Una autoría mediata por dominio de la voluntad del otro, que se llama dominio del hecho, dominio de la voluntad del otro, y una autoría mediata por organización. La autoría mediata por dominio de la voluntad de otro se da en los casos en que el hombre de atrás, es decir, quien está atrás del hecho, quien tiene el dominio del hecho, maneja al ejecutor. Y lo maneja porque se trata de una persona inculpable. Esta persona inculpable actúa o por error, por ejemplo, el caso del dueño del circo que pone balas de verdad al payaso que ejecuta una obra, y el payaso piensa que son balas de salva y está tirando con balas de verdad. Es decir, hay un error por parte del payaso que es utilizado por el dueño del circo, error.
Se corta, profesor. Bueno. No se escucha, doctor. Ah. Bueno. Espera, estoy volviendo a clase. Hola, ¿ahora sí? Ahora se escucha, sí. Y Bueno, ahora sí, doctor. andamos con problemas, Bueno, por suerte estamos bien de salud todos, ¿no es cierto? Bien, eso es lo importante. Eso es lo importante, que estamos bien de salud. Tenemos que pensar que somos afortunados, que podemos en este momento estar comunicados, estamos aprendiendo, intercambiando conocimientos.
y eso es realmente, tenemos que, bueno, tenemos que, me parece a mí, tener un deber de gratitud los unos con los otros, ¿no? Frente a una situación donde mucha gente la está pasando muy mal. Así que nosotros tenemos afortunadamente la posibilidad de continuar haciendo algo que nos interesa, que en este caso es ni más ni menos que transmitir, en mi caso, algunos conceptos que a ustedes les pueden servir el día de mañana para poder realizar materialmente principios de justicia. Y bueno, y ustedes están aprendiendo estos conceptos, o bueno, los están, y bueno, es algo que me parece que es muy, muy valioso, ¿no? Hay que destacar el esfuerzo de la universidad que ha sostenido esta idea, y no quiero dejar de agradecerle especialmente a Roselia Pacetti, que ha tenido la generosidad de su tiempo. Es un estudiante al igual que ustedes, ya cursó Penal 1 y aprendió muy bien la materia porque la cursó con otros profesores, no con nosotros, así que la aprendió bien. Y le quiero agradecer antes que se corte definitivamente y no podamos volver, porque esta es la última clase. Así que gracias, Roselia, por tu tiempo y la generosidad y la buena predisposición que has tenido para todos nosotros. No, Bueno, por favor, entonces nada les que estaba agradecer. diciendo que, bueno, Gracias, igual. les estaba diciendo que en la autoría mediata, el autor utiliza al otro, sobre todo se da en los casos de inculpabilidad. Se da también en los casos de utilización de los niños, cuando los niños no responden por ser inimputables, pero sí debe responder quien los utiliza como autor mediato. Por ejemplo, en el caso de la coacción, miren qué interesante, el ejemplo que da Belzel en la página 73 de su obra Derecho Penal Alemán, miren qué tema de actualidad, ¿no? Hoy se castiga a la mujer que aborta, pero no al hombre que hace abortar a la mujer, ¿no? Más allá de la discusión sobre la necesidad de que el aborto siga siendo una conducta delictiva, ¿no? Más allá de esto, ¿cuál es la situación del novio que obliga o que coacciona a su novia a tomar un abortivo? Es decir, un caso que Belzel pone como ejemplo de coacción de autoría mediata, es decir, dejaría a salvo la responsabilidad de la mujer y castigaría al novio. Los casos de niños, como habíamos hablado, los casos de obediencia debida, cuando la obediencia debida es aplicable, es decir, cuando se dan todos los requisitos, ¿no? En el caso de los homicidios o en el caso de las situaciones atroces aberrantes, pero hay situaciones de obediencia debida, como la del oficial de justicia que ejecuta un acto prevaricador, etcétera. Es decir, hay situaciones de obediencia debida que son perfectamente atendibles. Y luego, la autoría mediata por organización. ¿Qué es la autoría mediata por organización? La autoría mediata por organización es una construcción que realiza Roxin en el año 60, en los años 60, a partir del caso Eichmann. ¿Ustedes recuerdan el caso Eichmann? ¿Recuerdan el caso Eichmann? ¿No? Nadie recuerda el Sí, caso profe. Eichmann. Gerard Canasti era. ¿Quién levanta la mano que no veo? A ver si utilizamos el medio tecnológico de levantadita de mano. A ver.
¿Alguien que levante la mano tecnológicamente? Se me... por cortar, por entrar en otro... A ver, Cecilia, ¿puedes hablar? Rosela, ¿le puedes levantar? Sí, se me está por cortar, entra el celular de mi esposo para que me Ah. acepte. Todavía tengo 1% de batería. Cuando se me corta, acépteme, gracias. Bueno, no te hagas problema y mucha suerte en el parcial, Sí, Cecilia. no, pero quiero seguir escuchándolo. Sí, Bueno, gracias. bueno. A ver, ¿recuerdan el caso Eichmann? ¿No era un jerarca nazi, doctor? ¿O alguien Sí. de la cúpula de los... Sí. ¿Qué más me pueden decir de Eichmann? Algo hablamos en clase ya de Eichmann. Fue el que lo agarraron en Israel, y acá en Argentina y lo llevaron a Israel para enjuiciarlo. Exactamente, muy bien Tomás, muy bien Tomás. Hay una película que se llama El hombre de la calle Garibaldi, creo que es un libro también, pero hay muchos, si ustedes se ponen en YouTube, van a ver seguramente mucho de Eichmann. Fue un caso muy conocido, porque fue secuestrado en la Argentina por el Mossad, en una operación internacional. Otra vez se cortó. Sí, se cortó. A partir de una investigación del grupo de Vicent. Se corta. Se corta, Daniel, no entendemos nada. Hola, hola. Hola. ¿Se corta? Qué lástima. Y me parece que Roselia. ¿Me escuchás? Hola. ¿Estamos? Sí. ¿Estamos? Sí. ¿Se escucha? Bueno. Bien, Tomás, ahí levantando el dedo. Bien. Bueno, ¿estamos todos otra vez? Bien. Se ve que la mano de los nazis todavía es fuerte. Empezamos a hablar de Eichmann y bueno. Ustedes saben que ningún empresario nazi fue condenado, pese a que muchísimas empresarios nazis, participaron de los crímenes de Estado. Miren qué curioso, ¿no? Miren qué curioso. Adidas, ¿no fue uno? ¿Quién? El dueño de Adidas. No le hacía Puede ser. Desconozco, Tomás, no te lo puedo decir con certeza. Pero hubo muchísimos juicios de denazificación y las grandes empresas alemanas que participaron
fuertemente en el nazismo, ningún empresario fue condenado. Algo parecido ocurrió acá en la Argentina, con los crímenes de la dictadura. Hay ahora en danza una cuestión respecto a un empresario de la Veloz del Norte en la Argentina, pero todavía no hay sentencia. Pero el primer gran juicio que hubo, ya estuvieron sentados algunos empresarios que fueron absueltos. El primer gran juicio en Alemania, ¿no? Me estoy fijando concretamente quién. No, el primer juicio no fueron otros fueron, hubo unos 9 primeros juicios muy importantes en Alemania, bueno, que por supuesto no han tenido tanta difusión como el primero, en el cual fue juzgado, termina suicidado, muerto, una gran frustración por parte del tribunal de Nuremberg, que no pudo cumplir la sentencia. Pero bueno, el caso de Eichmann venía a colación por la teoría de los aparatos organizados de poder que sustentan la teoría del dominio del hecho por organización. Teoría desarrollada por Klaus Roxin y que fue la utilizada también en el año 85 por la Cámara Federal de Capital al condenar a los comandantes de la Argentina. ¿Quiénes eran los comandantes de la Argentina? Videla, Macera y Agosti. Fue la primera junta de comandantes. Hubo otros también, hubo 4. Hubo 2 más, perdón. Es decir, en total fueron 9 las personas juzgadas. Es decir, la decisión del presidente Alfonsín fue la de juzgar a las cúpulas. Y se utilizó en la sentencia esta teoría de la autoría mediata a través de los aparatos organizados de poder, que es, digamos, la teoría con la cual mayoritariamente se han juzgado los crímenes de la dictadura en la Argentina. Ustedes saben que a partir del año 2005 y con la inconstitucionalidad dictada por la Corte en el caso Simón, más la declaración por parte del Congreso Nacional de la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, se volvió a juzgar los casos que constituyeron graves delitos de lesa humanidad en la Argentina, delitos de Estado, delitos de terrorismo de Estado. Y en base a la teoría de los aparatos organizados de poder y de la aplicación de la autoría mediata, se justificó la aplicación de los conceptos de autoría para quienes estaban atrás de los autores materiales de los hechos. De este modo, la Cámara Federal condenó a los comandantes, y a partir de este camino, a partir del año 2006, 2007, comienzan los primeros juicios contra quienes no habían sido juzgados. Es decir, personas que se encontraban no en la cúspide, sino abajo de la cúspide, y que también habían cometido hechos atroces, o habían ordenado los hechos atroces, o estaban en el eslabón intermedio, como el caso de Eichmann. Eichmann, cuando se defiende, ¿dónde se hace el juicio Eichmann? ¿Saben?
¿Saben dónde se hace el juicio Eichmann? En Israel. No sé. Muy bien. ¿En qué lugar de Israel? No sé, ni idea. Bueno, se hace en ¿En Jerusalén. Jerusalén, profe? ¿Quién dice? ¿Sofía? Sí. Bien. Hay un libro que se llama Eichmann en Jerusalén. ¿De quién es la autora? La autora es Hannah Arendt. Es una filósofa de origen alemán que termina radicada en Estados Unidos. Y es contratada por un diario. Está la película, se la recomiendo porque es buenísima. Se llama Hannah Arendt. Se llama así la película. Es una película que la pueden encontrar en Netflix y es realmente, creo que está en Netflix, casi seguro. Sí, casi seguro que sí. Es una película muy interesante y que cuenta, es decir, y se ve parte del juicio Eichmann en Jerusalén. Pero el libro desarrolla cuestiones muy filosóficas y muy escabrosas en torno a esta cuestión, donde el tema no es tan lineal, y es muy interesante si pueden ver la película. Bueno, Profe, también está la película que se llama Operación Final en Netflix, del caso de Eichmann. sí, muy buena, es verdad, es muy buena. La voy a ver porque me parece que esa no la vi. Te agradezco, Sofía. Ves que siempre se aprende. Y hay otra película vinculado al tema que es muy buena, que se llama Ni vencedores ni vencidos, que trata de uno de los grandes juicios de Nuremberg, porque le vuelvo a reiterar, hubo unos 9 grandes juicios en la ciudad de Nuremberg. ¿Por qué se hacen los juicios en Nuremberg? El lugar preferido de Hitler para la sanción de las leyes nazis. Él proclamaba desde un gran auditorio que se encontraba en Nuremberg las políticas contra los judíos. Entonces, el comando aliado decide ahí en ese mismo lugar hacer los juicios. La desnazificación comienza en Nuremberg con los juicios. Hay mucho escrito sobre esto en la literatura argentina. Hay un libro del profesor Rafecas, Daniel Rafecas, sobre la cuestión, sobre las leyes nazis. Hay otro libro de Zaffaroni sobre derecho penal nazi. Está el libro de Hannah Arendt, que es excelente, que es Eichmann en Jerusalén. Es más una crónica del juicio, Eichmann en Jerusalén, que escribe Hannah Arendt para un diario americano y luego se compila en un libro, que aquí publica la editorial sudamericana aproximadamente en los años 70. Pero claro, en Argentina fue de mucho interés por esta cuestión. Y después hay muchas películas. Argentina tuvo un reclamo fuerte, porque imagínense que el Mossad entra en Argentina sin ningún tipo de permiso. Entonces la primera cuestión que hay en el Tribunal de Jerusalén es que era un juicio ilegal, porque había sido un rapto y no una extradición. Bueno, esto es contestado por los fiscales de Israel y rechazado por el tribunal, como otras defensas que interpone Eichmann. Pero Eichmann era en el esquema de los alemanes un cuadro intermedio. Él no mató a nadie, él no mató a nadie, y por otra parte, él tampoco dio órdenes, sino que las transmitía, y su defensa fue esta justamente. Yo simplemente transmitía órdenes, yo no quería matar a nadie. Entonces, ¿cómo se juzga en estos casos? Bueno, esta teoría de Roxin dice que es autor del hecho quien da las órdenes, pero también quien las transmite. Es decir, un llamado telefónico puede poner en situación de autoría a alguien cuando ese alguien forma parte de una estructura organizada de poder. Ahora bien, para poder convalidar esta teoría de la autoría mediata por aparatos organizados de poder, se va a requerir la doctrina exige algunos requisitos. El mismo Roxin
exigía algunos requisitos. Bien. En primer lugar, se requiere la existencia de una cadena de mandos. Es decir, esto es imposible pensar fuera de una situación de organización. En segundo lugar, actuar dentro de esa estructura por fuera de la ley o en contra de la ley. Y por último, la fungibilidad tanto del ejecutor como de los cuadros intermedios. Perdón, ¿puede repetir el último, por favor? Y la fungibilidad tanto del ejecutor como de los cuadros intermedios. Por último, hoy la doctrina también exige para poder, si algunos autores, como varios autores alemanes exigen hoy también, la adscripción al hecho, es decir, tener una especial adscripción a este tipo de hechos. El profesor Schroeder, en Alemania, sostiene, por ejemplo, esta posición. Bien. Sobre esta cuestión es muy, muy discutida. Ha sido la doctrina también empleada por los tribunales alemanes para condenar a las autoridades de la ex República Democrática de Alemania por los llamados crímenes del muro. ¿Conocen lo que es el muro de Berlín? Bien. El muro de Berlín dividió el mundo en dos partes, por lo menos en Alemania, Alemania del Este, Alemania del Oeste. Y generó la Guerra Fría una división, y por supuesto las personas que vivían en Alemania en una o en otra Alemania no podían pasar si no tenían autorización. Muchos quisieron hacerlo y fueron asesinados, fueron acribillados por el ejército y por la policía de Alemania Oriental, lo que se llamaba Alemania Oriental o República Democrática Alemana. En el caso de Alemania de Occidente, la capital estaba en Bonn, y en el caso de la Alemania Oriental estaba en Berlín. Y la Alemania Oriental construyó un muro que dividió una Alemania de otra. ¿Esto para qué? Para evitar tener contacto, y para evitar también que los alemanes de Oriente, que tenían menor prosperidad económica, emigrasen a la Alemania Occidental. Esta es una explicación. Y bueno, luego las autoridades que tenían jurisdicción sobre este muro fueron juzgadas en base también a esta teoría de Roxin. Por eso respondió el mismo presidente de la República Oriental, fue condenado por estos crímenes, a penas no muy altas, por cierto. Bien, también fue la teoría utilizada para condenar a Fujimori en Perú,
Es decir, ha tenido mucha aplicación en el mundo. Bien. Dicho todo esto sobre autoría, vamos a hablar muy brevemente de otros temas, porque en general, como ustedes podrán entender, el mundo de la licitud no es muy distinto del mundo de lo ilícito. Es decir, lo que separa lo lícito de lo ilícito es a veces una delgada línea, y en esta delgada línea la construcción humana es prácticamente de un lado y del otro la misma, con lo cual les quiero decir que así como hoy nosotros tenemos una clase donde hay un profesor y varios que intervienen, la mayor parte de nuestras acciones no las realizamos solos, sino que las realizamos con otros. Y en el delito es exactamente igual. Entonces, hay que ver cuál fue la intervención de cada quien en el crimen. Porque no todos pueden responder por todo, cada uno debe responder por lo que hizo. Y en este responder por lo que hizo, nuestro Código Penal y la mayor parte de los códigos penales del mundo distinguen entre autor y partícipes. Es decir, los intervinientes en el delito se dividen en autor, coautores, que tendrían el codominio del hecho, por ejemplo, cómplices primarios o partícipes primarios, y cómplices secundarios o partícipes secundarios. A su vez, también hay otra categoría que es la de los instigadores. Todo esto reconoce dos fuentes normativas muy importantes para la Argentina. En primer lugar, el Código Penal, que así lo establece en los artículos 45 a 49. Y, por otra parte, el Estatuto de Roma, que es ley penal vigente, es decir, ley para la Argentina. Entonces, de la autoría ya más o menos algo hablamos. Los coautores son quienes codominan el hecho, ya sea materialmente o normativamente. Por ejemplo, un caso de coautoría material es el supuesto, supónganse, alguien que sostiene a otro mientras un tercero, mientras esa persona es sostenida, pone su mano en el bolsillo y le quita la billetera. Los dos participan en la acción ejecutiva del delito, que es el apoderarse. Uno ejerciendo la violencia sobre el otro y el otro metiéndole la mano en el bolsillo. Los dos es un caso de coautoría material. Pero la coautoría también puede tener situaciones jurídicas, como es el codominio del hecho en los aparatos organizados de poder. Bien. A ver, en esa cadena intermedia, Eichmann podía ser considerado un coautor del crimen. Bien. Perfecto. Muy bien. Partícipe primario. Previsto en el artículo 45, 46 del Código Penal, y secundario 46. El partícipe primario es quien realiza un aporte esencial al hecho. Quien, por ejemplo, en un homicidio, sabiendo, por supuesto, que hay una intención homicida, presta el arma. Sin su ayuda el crimen no se podía haber cometido. Es una colaboración esencial. Partícipe secundario,
¿Y cuál es la importancia de distinguir entre partícipe primario y partícipe secundario? ¿Cuál les parece que es la importancia? Partícipe secundario no contribuye esencialmente, es decir, su actuación fue relevante a la configuración del hecho, pero no fue determinante, no fue esencial. ¿Cuál es la diferencia práctica entre distinguir entre uno y otro? La pena que se le da a cada uno. Perfecto, Juan Francisco. ¿Cómo es tu apellido? Verdi. Verdi, pues no te veo ahí, no te veo la cara. No, no tengo cámara, estoy en una compu de Mira, escritorio. esto de que no tengo cámara realmente ya es un argumento. Yo creo que vos debes tener cámara, no te quieres hacer ver, Verdi. No, juro que Tantos no tengo. otros, mirá, se te están riendo en la cara los compañeros. ¿Te gusta estar con el pijama, Verdi? Bueno, No me cambié todavía. bueno. Al margen de este chiste que te pido disculpas, no lo tomes a mal. No hay Muy problema, no hay bien, problema. Verdi. Exactamente, es la pena. ¿Cuál es la pena en un caso y en otro? En un caso la pena, en el caso del partícipe primaria, la pena es la misma que el autor. En tanto, en la participación secundaria, existe la posibilidad de reducir la pena de 1/3 a la mitad, o de la mitad a 1/3. Esto es de 1/3 a la mitad de qué sería la discusión, del mínimo, del máximo, bueno, es otra discusión. Pero en principio la ley dice de 1/3 a la mitad. Se puede reducir la pena de 1/3 a la mitad. Así que es una baja de la pena muy significativa. Es decir, que es muy importante distinguir si la persona tuvo una participación primaria o secundaria. Y luego, la instigación, que va a tener la misma pena que el autor, instiga a quien determina directamente a otro a la comisión del crimen. Es decir, alguien hoy habló del ideólogo del crimen, quien pone la idea. Bueno, este es el determinador. El consejo, el mandato, la idea del crimen. Estos son los instigadores que tienen la misma pena que los autores. También se habla de autoría ideológica. Pero, sin embargo, son partícipes. ¿Por qué? Porque no llegan a tener el dominio del hecho. Porque yo puedo determinar a alguien, puedo tener la intención de determinar a alguien a cometer un crimen, pero dependo de que el otro lo cometa. El dominio del hecho lo tiene el autor, no yo. Si yo tengo el dominio del hecho, paso a ser autor mediato, no instigador. ¿Se entiende? Si yo tengo el dominio ideológico del hecho, y tengo el dominio causal del hecho, paso a ser autor mediato. El instigador no tiene el dominio del hecho. Tiene la idea, pero con esto, la idea, el consejo, el mandato, promueve la acción criminal. A punto tal que determina al autor a su comisión. ¿Se entiende? Bueno, tiene la misma pena. Tiene la misma pena que la del autor. Esto lo van a leer ustedes en el Código Penal. Hay mucha bibliografía sobre el tema. Están los libros que les recomendé para que ustedes puedan leer. Hay situaciones en donde hay exceso por parte del ejecutor respecto de la orden que da, o de la orden también, o la situación de determinación que da el instigador. Si puede haber un exceso, veremos si en este exceso responde o no el ejecutor, depende la calidad del exceso, la previsibilidad de parte del determinador, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchas situaciones que hay que considerar. Deben ustedes saber también una distinción que es muy importante, que es la distinción entre complicidad y encubrimiento. Para nosotros el encubrimiento es un delito autónomo.
el encubridor no forma parte del plan criminal, no está en el plan criminal. El encubridor encubre, es decir, el encubrimiento es para nuestra legislación ya hace mucho tiempo un delito autónomo. ¿Cómo se diferencia el encubridor del cómplice? Es decir, ¿hasta qué punto alguien, por ejemplo, alguien roba y lleva la cosa para ocultarla a la casa de otro? ¿Es cómplice secundario o es encubridor el que recibe? Encubridor para mí, porque ya pasó el hecho. O sea, No sé quién habla. al momento del hecho. Abigalí Soler habla. Bien. Para vos es encubridor. Bien. ¿Todos coinciden con Abigalí? ¿Es encubridor? ¿Qué decís, Tomás? Para mí también. Para vos también, Tomás. ¿Qué pasaría si el que recibe la cosa se comprometió con anterioridad al hecho de recibirla? ¿Sería encubridor también? Cómplice. ¿Quién dice? Sofía. Bien, ¿por qué, Sofía? Y como dijo Abigail, porque es con anterioridad al delito. Bien, bien. O sea, forma parte de la planificación. Bien, muy bien. Es decir, forma parte del plan criminal, muy bien. Y por eso la ley lo establece así. La ley dice que es cómplice secundario quien, con anterioridad a la comisión de delito, se compromete a una colaboración posterior a él. Es cómplice secundario también este. Por lo tanto, donde hay promesa anterior, no puede haber encubrimiento, sino que hay complicidad en el crimen. Y la diferencia es muy importante, porque el encubridor tiene una pena aún menor que la del cómplice secundario. Y esto no es irrelevante, porque depende de esto la libertad o no de una persona. No es lo mismo. Estos son criterios de justicia objetivos. Son criterios de justicia objetivos. Si permiten determinar con mayor rigor científico, a partir del estudio de la ley, cómo se debe responder por un hecho criminal. Bien. ¿Alguna duda hasta aquí? Bien. Me alegro que no tengan dudas. Bien. Hay alguna cuestión que me parece importante determinar, que son los principios de la participación criminal. Es decir, para responder por un hecho a título de partícipe, sea tanto partícipe primario como partícipe secundario, hay ciertos principios que deben estar vigentes para nuestra legislación. Digo esto porque hay otras legislaciones que no tienen este requisito y para las cuales no se diferencia entre autor y partícipe. Todos intervienen en el delito y todos son autores del delito. Para nuestra legislación esto no es así. Nuestra legislación distingue, tanto en el Código Penal como en el Estatuto de Roma, entre autores y partícipes. No tenemos una teoría única del autor, sino una teoría diferenciada entre autor y partícipes, donde el autor es lo principal y los partícipes son lo accesorio, porque sin autoría no puede haber participación. Para ejemplificar, una banda decide robar un banco, pero a último momento, quienes tienen que entrar al banco se retiran y dejan tanto al campana como al chofer del auto sin estar informados de esta actividad. Tanto el campana como el chofer del auto quedan en las afueras y son atrapados por la policía.
¿hay responsabilidad del campana y del chofer del auto? Y no si dijimos que la participación es accesoria, digamos. ¿Quién Debería habla? haber, ¿Quién yo, habla? había ahí. Sí. ¿Me ves ahí, profe? Sí. Y ahora Si sí. dijimos que la participación es accesoria a lo principal y no hay ahí autoría, digamos que la accesoria sigue la suerte de lo principal. O sea, Bien, Abigail, te quiero en mi equipo, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy inteligente. Es decir, no hay aun cuando exista convergencia intencional, que es otro de los requisitos de la participación, o es otro de los principios de la participación, no hay autoría porque no hay exteriorización material del hecho, no hay comienzo de ejecución. Y lo accesorio sigue la suerte de lo principal. No hay hecho criminal, ni siquiera tentativa, desistieron del hecho. Entonces, no puede haber, no hay acción, no hay comunidad de acción. Perfecto, muy bien. Distinto sería si estuviésemos en otras teorías. Acá no se puede afirmar la entrada en juego del equipo. Bien, entonces uno de los principios es el de accesoriedad de la participación. La convergencia intencional es el otro. Es decir, si por ejemplo, el autor del crimen si hay un grupo de personas, ¿no es cierto?, que entran a robar en una casa y una de estas personas, además de llevarse las cosas de la propiedad, supónganse, porque es frecuente observarlo, es decir, comete un delito de abuso sexual contra una de las personas que residen en esta casa, ¿debe el resto responder por el abuso sexual? Si entran 4 personas en una casa a robar, una de ellas comete un abuso sexual contra una o uno de los habitantes de esta casa, ¿deben responder todos por el abuso sexual o debe responder solamente la persona que realizó el abuso sexual? El que cometió el abuso. Bien. Esto por un principio que se llama convergencia intencional. Es decir, deben converger las voluntades a un mismo crimen. Y aparte por un principio que se encuentra en el artículo 47 del Código Penal, que es el principio de culpabilidad por las acciones queridas y no por las no queridas. Aquí también encontramos el principio de convergencia intencional, en el artículo 47 del Código Penal. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los casos de homicidio calificado? ¿Qué pasa si, por ejemplo, una persona decide matar a su padre, ¿no es cierto?, y pide la colaboración de otras personas? ¿Responden las otras personas por el crimen del padre o por homicidio simple? Es decir, ¿responden por homicidio calificado o por homicidio simple? ¿Se congeló la pantalla o se congelaron las ideas? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué pasa en el caso de un homicidio calificado? Alguien quiere matar al padre y contrata un grupo de personas. Y va con este grupo de personas a matar al padre. Responden todos por homicidio calificado.
Profe, ¿se escucha? Acá Marianela Ciaccio me dice que responden por homicidio simple, ¿no? Pero La no solución estarían que da la todos en ley. condición de... Se despertó Facundo. Atención, atención. Se despertó Facundo. Arrancó Facundo. Bueno, estamos con poco tiempo, así que les voy a contar qué es lo que dice la ley. La ley dice que van a responder todos si es que conocen la circunstancia agravante. ¿eh? Esto quiere decir que las circunstancias de agravación de los tipos penales se transmiten de autor a partícipe, las agravantes, en tanto y en cuanto los partícipes conozcan la circunstancia agravante. Lo que nunca se van a transmitir son las atenuantes, porque las atenuantes siempre son personales. Es decir, el crimen atenúa solamente a aquel que le cabe la atenuante, no al resto. Señores, con esta última afirmación vamos a dar por concluida la clase y vamos a dar lugar a las preguntas que ustedes tengan que hacer respecto de este tema o de cualquier otro tema que tenga que ver con la materia. Yo tengo una pregunta. Nosotros arrancamos la clase hablando de obediencia debida. La obediencia debida, por ejemplo, la plantea como que no es una causa de justificación, sino una causa de inculpabilidad. Pero nosotros creo que, si no entendí mal, creo que lo habíamos visto como causal de justificación. Eso es lo que no me queda claro. Varios autores la ubican como causal de justificación. Soler, por ejemplo, Righi también. Mi opinión, es que es una eximente sui generis. Mi opinión es la misma que la de Zaffaroni. Zaffaroni la elimina en el anteproyecto y dice, puede entrar en cualquier causa, en cualquier eximente, tiene una naturaleza propia, y la elimina además por la triste historia de la obediencia debida en nuestro país. Entonces, puede eliminar la acción, la tipicidad, la antijuridicidad o la culpabilidad de acuerdo al caso. Por ejemplo, cuando no hay posibilidad de revisión de la orden, prácticamente no hay posibilidad de acción por parte del subordinado. Es lo que ocurre en las situaciones de guerra, prácticamente no hay posibilidad de revisar la acción. Cuando la acción puede ser revisada, podemos entrar en otras variables. La posición más admitida es la de la inculpabilidad. Esta es la realidad. Por ejemplo, García lo ubica aquí, en la inculpabilidad. Zaffaroni en parte también. Así que es una eximente de pena sui generis, digamos. ¿Queda respondida la pregunta, Claudia? ¿Se congeló otra vez? ¿Nos congelamos? ¿Estoy congelado? No, se escucha perfecto. ¿Claudia? ¿Claudia? ¿Está bien, Claudia? Bueno. ¿Qué otra pregunta? ¿Quedó bien, Claudia? ¿Quedó? Yo lo escuché un poco, cortado, como eximente de pena, ¿lo planteó? No. Tuve una explicación bastante extensa. Después, si querés, te la sigo. Después la seguimos, si querés, Claudia. Pero básicamente es una eximente de punibilidad cuya naturaleza jurídica está muy discutida. Te decía que Zaffaroni lo ubica como una posibilidad de exclusión de cualquiera de los elementos del delito. Entonces, dice, no tiene sentido que la obediencia debida siga siendo una eximente de pena, ya sea por falta de acción, falta de tipicidad, porque en última instancia puede excluir cualquiera de los elementos. Y además tiene una triste historia en nuestro país, por lo cual recomienda su extinción como causal de
de no punibilidad del Código Penal. Eso es lo que proyecta en su proyecto de Código Penal. Yo coincido con Zaffaroni. ¿Qué otra pregunta? Profe. Sí, Facundito. Lo que yo le quería preguntar en estos casos de las eximientes de responsabilidad, o sea, lo que implica es que la conducta va a ser típica, o sea, yo me quería sacar ese dilema, o sea, la conducta va a ser típica, pero no va a ser antijurídica, porque se encuentra comprendida o se le da un permiso para la ejecución de esa acción, que en principio sería típica. Excelente. Así es, Facundo, muy bien, muy bien, Ah, muy bien. bien. Perfecto. O sea, que por tanto no va a ser culpable, o sea, se encuentra dentro No, de culpable la no. tipificación. La culpabilidad, Facundo, la culpabilidad es otra cosa. La conducta va a ser lícita. La conducta va a ser lícita. Ni siquiera pasamos al punto de la culpabilidad. No es necesario pasar a analizar la culpabilidad. La conducta es lícita y la persona no va a ser punible. Ni siquiera se va a analizar la culpabilidad. Yo entendía que la conducta era ilícita y típica, La conducta, pero cuando autorizada. hay una causa de justificación, y lo mismo lo vas a observar en el Código Civil, en el artículo 1718, inciso A, B y C, cuando la conducta es lícita, no hay antijuridicidad. Y por lo tanto, ni siquiera se analiza la culpabilidad. La conducta es lícita para el ordenamiento jurídico. Yo les estoy por subir un desarrollo de la unidad 13. Voy a ver si se los puedo tener para mañana. No es obligatorio leer. Lean lo que está subido a la página. Esto, si quieren leerlo, léanlo, pero no, es simplemente para que ustedes tengan material para estudio. Yo quería preguntar sobre las consecuencias civiles. Es una pregunta por alumno, Claudia. El que pregunta 2 veces tiene costo. Bueno. Contame, ¿qué quieres preguntar? Contame. Las causales de las consecuencias civiles de la antijuridicidad. Muy bien. ¿Había resarcimiento cuando hay inculpabilidad solamente? No. Puede haber. O en algunos casos que hay antijuridicidad también. Claro. En todos los casos donde hay antijuridicidad hay posibilidad de reparación civil, porque hay daño. En la antijuridicidad es fundamentalmente lo contrario a derecho con daño. Con daño o riesgo en las cosas. Ahora bien, puede haber también hecho lícito que deba ser reparado. Y el Código Civil ahora expresamente lo establece en el artículo 1718, incisos B y C, donde tanto en la legítima defensa como en el estado de necesidad, por razones de equidad o de enriquecimiento de la persona beneficiada con la eximente, puede dar lugar a la reparación civil. Por ejemplo, el caso que yo les había dado la clase pasada, del tercero que ve roto su bastón utilizado por quien se lo parte en la cabeza a otro para defenderse. ¿Cómo? Yo me defendí, soy rico, ¿no es cierto? Y le rompí el bastón a un anciano que depende del PAMI para tener otro bastón. No, señor. Repare por una razón de equidad. ¿Qué otra pregunta? Yo tengo una pregunta sobre el examen. Me parecen que son las más interesantes esas, a ver. No, teniendo en cuenta que por ahí la ¿Qué va dificultad... a preguntar, doctor? ¿Cuál va a ser su pregunta? A ver. Teniendo en cuenta que la dificultad creo que tuvimos casi de manera unánime, el anterior parcial fue el tema de tiempo, si se ha tenido eso en consideración y habrá un lapso mayor que el anterior. No va a haber un lapso mayor que el anterior porque los resultados fueron satisfactorios, a punto tal que tuvimos notas muy elevadas, notas medias y notas bajas, lo mismo que nos pasa en los exámenes reales. Así que, en principio no va a ser tenido en cuenta, pero yo lo voy a transmitir a la comisión y en mi opinión tendrían que tener 10 minutos más, por las situaciones tecnológicas. Voy a proponer que el examen sea de 1 hora 40.
Buena Muchas gracias. observación, Lucas. Sí, lo habíamos charlado al principio de esta segunda parte. Por eso lo preguntaba. Sobre todo porque también hay que tener un lapso para entregar, ¿no? Porque por si no se llega y demás, hay 10, 15 minutos ahí de juego. Le voy a transmitir a los colegas y me parece una buena idea de que sea de 1:40. Me parece excelente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, le deseo lo mejor y sobre todo les agradezco la participación que han tenido durante todo este curso, donde nos hemos ayudado los unos a los otros a transmitir conocimiento, a permitir la realización de nuestros proyectos personales a través del aprendizaje y de la enseñanza y a través del conocimiento mutuo con el cual creo que nos hemos enriquecido como personas. Así